Conozca el proceso para crear la nueva Constitución en Chile. ¿Qué viene después de los diálogos ciudadanos? La Constitución dejada por la dictadura no contempla un mecanismo de reemplazo. Por esto es necesario modificar la actual para hacer posible el proceso legislativo que implica una nueva Carta Fundamental. Esta reforma se enviará al Congreso durante el segundo semestre de 2016 y en ella se propondrá al actual Congreso que habilite al próximo para que decida el mecanismo de discusión del proyecto enviado y las formas de aprobación de la nueva Constitución. Las opciones entre las cuales se deberá escoger, con un quórum de 3/5, son 4. Comisión bicameral. Constaría de representantes de ambas cámaras, es decir, de diputados y senadores. Convención constituyente mixta. Estaría integrada tanto por parlamentarios como por representantes de la sociedad civil. Asamblea constituyente. Los parlamentarios votarán entre esta o las dos opciones anteriores para reemplazar la Carta Magna de nuestro país. Plebiscito ciudadano. En el caso de que el Congreso así lo decida o no llegue a consenso sobre qué mecanismo se empleará en la discusión de la nueva Carta Fundamental, se llevará a cabo un plebiscito para que la ciudadanía decida entre una comisión bicameral, una convención constituyente mixta o la Asamblea Constituyente. Radio Nuevo Mundo, hacia una nueva Constitución. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Hoy miércoles 3 de agosto dedicamos nuestro programa a Máximo Gorki. Buen día Raiza Johnson, buen día Jorge Calvo, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Hola, buenos días. Para comenzar, David, con este programa, ¿podrías tú narrarnos la infancia y adolescencia de Máximo Gorki, que tanto influye en su posterior obra? Así es, un episodio bastante especial, desemboca desde esta biografía hasta los volúmenes y las obras principales de Máximo Gorki, nacido como Alexei Maximovich Peshkov en Nizhny Novgorod, ciudad que después se va a llamar Gorki, justamente en honor suyo, desde 1932 y hasta 1990. El 28 de marzo de 1868, en el seno de una familia humilde y amenazada constantemente por la miseria, su padre, por ejemplo, era un modesto tapicero que perdió la vida cuando Alexei apenas contaba 5 años de edad. Al fallecer su padre, víctima del cólera, junto a su madre se mudaron donde los abuelos. Según narra el propio Gorki, había dado comienzo y empezado a fluir con espantosa rapidez una vida espesa, abigarrada, indescriptiblemente extraña. La recuerdo como un cuento terrible, bien relatado por un genio bueno, pero de una veracidad torturante. La casa del abuelo estaba llena del abrasador humo de la mutua inquina que se tenían todos. Aquella inquina envenenaba a los mayores y hasta a los pequeños participaban activamente en ella. Gorki solo consigue permanecer viviendo ahí hasta la muerte de su madre, que acontece cuando tiene 11 años de edad. Bueno, Alexei, le indica a su abuelo en ese entonces, tú no eres ninguna medalla para que yo te lleve colgado del cuello. Ese no es tu sitio. Anda, vete por el mundo a ganar el pan.
Imagínense el mensaje a esa edad. Desde los 7 años, entonces, Máximo Gorki se vio forzado a realizar penosas faenas laborales que resultaban imprescindibles para el sostenimiento de la endeble economía doméstica. Carente de recursos para asistir a la escuela, entró a trabajar en un vapor del Volga y allí, gracias a la tenacidad de un cocinero algo letrado, aprendió a leer y a escribir. A los 9 años ya ejercía como aprendiz en una zapatería y poco después, decidido a liberar a sus abuelos de la carga que les imponía su mantenimiento, comenzó a ganarse la vida por su cuenta con el desempeño de los más variados oficios. Merced a la gran infraestructura industrial y comercial implantada en las riberas del Volga, no le resultó tan complicado allí oficiar como auxiliar de pintor, ayudante de panadero, camarero en un barco, vendedor de bebidas y hasta empleado de los ferrocarriles. Esta azarosa y agitada actividad laboral, desplegada sin descanso a lo largo de su adolescencia y juventud, influyó también muy poderosamente en los derroteros por los que habría de guiarse en su edad adulta. Las vivencias, acumuladas en las márgenes del río, entre estibadores, comerciantes, viajeros y vagabundos, le suministraron abundante material temático para sus futuras obras literarias, al tiempo que le ponían en contacto con círculos políticos clandestinos, en los que la clase trabajadora comenzaba a conspirar contra el abusivo capitalismo de los zares. En 1887, Gorki, desolado ante la aparente imposibilidad de aunar las voluntades de los oprimidos para enfrentarse al poder de los zares, se disparó un tiro en el corazón, pero erró en su intento de acabar con su vida y la bala, percutada así, acabó en uno de sus pulmones, de lo cual resultó una grave afección tuberculosa que acompañó la vida de Gorki durante todos los años siguientes hasta poner fin a la misma. De oficio en oficio, Máximo Gorki viajaba incesantemente por aquellos años, muchas veces a pie, en compañía de cíngaros, buhoneros, vagabundos y otros sujetos marginales que pronto habrían de asumir un relevante papel, justamente como decías tú, Raiza, en sus primeras obras literarias. Y ahora que tenemos un retrato de este escritor, ¿qué nos puedes decir tú, Jorge, sobre cómo se inicia Gorki en dos ámbitos que envolverían su vida, las letras y la política? Leía por aquel entonces, con fruición, algunas de las obras que le había recomendado su improvisado preceptor, el abnegado cocinero, que le enseñara las primeras letras, entre las que figuraban los libros de Gogol, uno de los autores predilectos, y fruto de esta lectura comenzaba a pergeñar sus primeras narraciones que le permitieron darse a conocer como escritor a los 26 años de edad, cuando el día 12 de septiembre de 1892 publicó en Civilis Macarchudra, impreso en las páginas del rotativo local El Cáucaso. En esa ocasión firmó como Máximo Gorki, naciendo el seudónimo literario de este escritor. Al cabo de un mes de este debut literario, fue detenido por la policía bajo la acusación de haber promovido desórdenes sociales. En el expediente policial abierto con motivo de esta detención queda constancia de su comportamiento insolente y desvergonzado ante las fuerzas del orden, actitud por la que siempre se caracterizó quien, frente al amor y la compasión que mostraba hacia los de su clase, no sabía disimular su aspereza y osquedad ante sus enemigos. Entre 1894 y 1895 escribe y publica La vieja Irseguil, que narra la historia de Danco,
quien hace pedazos su corazón para iluminar el camino de la salvación a su tribu. De estos años son también una larga serie de relatos profundamente antiburgueses, que relatan las desesperadas y en la mayoría de los casos inútiles protestas de los desheredados contra el etos capitalista que comienza a adueñarse de la sociedad rusa en el último tercio del siglo XIX. Ya para 1898 había reunido su producción narrativa en 2 volúmenes. Su persona era cada vez más popular, sus cuentos agradaban al público y su fama trascendió las fronteras para llevar su nombre por toda Europa. En otros campos siguió alcanzando nuevos logros. De la narrativa corta pasó a las novelas extensas, con Varenka Olesova en 1898. Jorge mencionaba recién, Raiza, el comienzo literario de Gorki a través de los versos, no a través de la narrativa. Hablaba del celebérrimo Canto del Pretel. ¿Podríamos compartir ese poema con los auditores? Por encima del plateado océano, el viento está reuniendo nubes tormentosas. Entre las nubes y el mar vuela orgulloso el prétel, como el surco de un rayo negro. Sus alas acarician las olas, entonces asciende como una flecha cortando las nubes y gritando con ferocidad, mientras las nubes sienten el éxtasis del ave en su valiente clamor. En ese grito resuena el ansia por la tempestad, resuena la llama de su pasión, de su ira, de su confianza en el triunfo. Las gaviotas están gimiendo de terror, gimiendo y precipitándose sobre las aguas. Con mucho gusto ocultarían su temor en las oscuras profundidades del océano. Los somormujos también están gimiendo. No es para ellos el éxtasis indescriptible de la lucha, el estruendo de los truenos les asusta. Y los tontos pingüinos se encogen con timidez en las grietas de las rocas, mientras que solo el prétel vuela orgulloso y libre sobre el océano, sobre la espuma de plata de las aguas. Cada vez más bajas, cada vez más negras, se hunden las nubes en el mar, y el canto de las olas crece, y se levantan en su anhelo de encontrarse con el trueno. Retumba el trueno, ahora las aguas luchan ferozmente contra el viento, que enfurecido las agarra en un abrazo inquebrantable, lanzando la masa esmeralda hasta hacerla añicos contra los acantilados. Como un relámpago negro, vuela y chilla el pretel, atravesando las nubes, tormentosas como una flecha, penetrando velozmente la profundidad de las aguas. Él se lanza como un demonio, el demonio negro de la tempestad, a veces riendo, a veces sollozando, riéndose de la tormenta y llorando de alegría. En el estruendo de los truenos el sabio demonio escucha un susurro de agotamiento y sabe que la tormenta va a morir, que el sol saldrá triunfante. El sol siempre sale triunfante. Las aguas rugen, los truenos retumban, furiosas llamaradas de luz caen sobre el océano hirviente, y los dardos de fuego son capturados y extinguidos por las aguas, mientras los reflejos serpentinos se retuercen, expiran en la profundidad. Es la tormenta se está desatando. Aún el valiente pretel vuela orgulloso entre los relámpagos, sobre el tremendo y embravecido océano, y su grito resuena exultante como una profecía de triunfo. Deja que se desate con toda su furia. Empieza ahí ya a aparecer el tono que habitualmente vamos a escuchar y leer en la obra narrativa más adelante de Máximo Gorki. De estas primeras letras, de esta lírica, pasamos a las letras y a los versos de un compatriota suyo, del poeta ruso aún vivo en Estados Unidos, Evgeny Evtushenko, musicalizado en la versión del poema La Isba por el compositor chileno Rolando Alarcón. Plena noche y que de nuevo
cabaña de pescadores me acogió tan entrañable como los niñozuelos del caminar a Ghana. Tiernamente me acuesto en un rincón, como si fuera mi cuna, la de mi infancia, y cimbreaban los suelos recordados hasta en sus grietas mismas. Pescado, tabaco fuerte, criaturas, gatos, sopas de verduras. Estaba en mi casa, oliendo y purificando. Roncar del pescador, niños encaramados en el horno, tartas entre los dientecillos de todavía harina caliente. Lavar, fregar, sola sin acostarse, valila, escobas o agujas. Velaba la madre, la dueña, trabajo entre las manos. Apaga más silento candil y sale la más oscuridad, mientras al otro lado en la cocina, como lavaba la madre. Volvemos a Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo y continuamos hablando de la vida y obra de Máximo Gorki. Jorge, Máximo Gorki, como tantos otros pensadores, tuvo que pagar un alto precio por sus ideas políticas y sufre del exilio. En efecto, a comienzos de 1906, tras el fracaso de los primeros episodios revolucionarios del año anterior y las subsiguientes represiones desencadenadas contra los líderes y agitadores marxistas, Gorki se vio forzado a abandonar su nación, donde su vida corría un serio peligro. Viajó entonces por las principales capitales europeas, Berlín, París, intentando que los gobiernos de los países por los que pasaba congelasen los créditos que venían concediendo a Rusia desde el estallido de la sangrienta guerra ruso-japonesa. Créditos que contribuían a afianzar la política reaccionaria del gobierno zarista. Poco después se desplazó hasta los Estados Unidos de América con la intención de recaudar fondos destinados a sostener la oposición política contra el zar. Y fue recibido con los brazos abiertos por algunos de los más destacados intelectuales norteamericanos del momento, como los escritores Mark Twain y William Dean Howells y la socióloga Jane Addams. Pero una campaña orquestada contra él por la embajada rusa en los Estados Unidos, basada en la infamante anécdota de que la mujer que le acompañaba no era su esposa, desató las iras de la prensa sensacionalista norteamericana, que acabó provocando un rechazo generalizado de todo el pueblo estadounidense, anclado entonces en los valores puritanos más retrógrados. Ningún hotel se avino a darle alojamiento en Nueva York, por lo que tuvo que instalarse en precarias condiciones en una comuna de Staten Island, donde comenzó a escribir la que tal vez sea su obra maestra, y sin duda alguna, una de las mejores piezas de la literatura universal. Se trata de la novela titulada La Madre, en la que abordó los avatares de la lucha revolucionaria desde la óptica de una anciana que, gracias a la intervención directa de su hijo en las revueltas políticas, sale de su tradicional resignación inmovilista y comprende y abraza la causa de la revolución. Por vía de esta deslumbrante novela, que abrió una nueva etapa en la producción literaria de Gorki,
el escritor de Nizhny Novgorod presentó la lucha revolucionaria como una alternativa a la estéril búsqueda de la libertad protagonizada por los bohemios y vagabundos de sus obras anteriores. Inspirada en los sucesos acaecidos en la fábrica ferroviaria de Sormovo durante la Revolución de 1905, La Madre se convirtió de inmediato en un rotundo éxito editorial, con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y versiones en numerosos idiomas. Y David, ¿qué sucede con Gorki cuando él logra volver a Rusia? La verdad es que hemos pasado con Gorki un destierro de más de 7 años, como decía Jorge recién, muy productivo por lo demás en términos literarios y de vínculo con intelectuales y escritores de otros lares. Pero a fines del año 1913, y beneficiándose de una amnistía política decretada por el zar, Máximo Gorki pudo finalmente regresar a su añorada Rusia e instalarse en una casa en el centro de Moscú, donde siempre bajo muy estrecha vigilancia policial, comenzó a escribir un extenso ciclo de obras autobiográficas que se abría con Mi infancia en 1914 y que se completó ya en plena guerra mundial con Entre los hombres, 2 años después, y Mis universidades en 1923. Esta magnífica trilogía memorialista plantea un Gorki que no solo habla de sí mismo, sino también de aquellas personas que habían ejercido una influencia decisiva en su carácter, en su educación, en su pensamiento y en la forja de su estilo literario. Por aquel tiempo, siempre comprometido con la actualidad política nacional e internacional, crítico de las ambiciones imperialistas que habían dado lugar a la Primera Guerra Mundial y ante la escisión radical en las filas socialistas rusas, Gorki apoyó con firmeza la postura de Lenin contra los mencheviques y se sumó con alborozo a la Segunda Internacional. De ese período, de esa reflexión, procede también ese retrato notable que la narrativa de Gorki hace del ambiente social que se está viviendo y no duda en denunciarlo, como ocurre, por ejemplo, en el cuento brevísimo Flor de Miseria, que podemos compartir con los auditores. Flor de Miseria en Cuentos de Rebeldes y Vagabundos, con prólogo de Volodya Teitelbaum, para el que quiera buscarlo. Una tarde, después de mucho trabajar, extenuado por el cansancio, me tendí en el suelo, en el ángulo de una casa de piedra. En el interior de la casa, parecidos a las ratas en una cueva, hombres hambrientos y sucios se agitaban noche y día. Estaban cubiertos de harapos, y sus almas eran tan sucias como sus cuerpos. El rumor sordo y monótono de su vida bullidora huía por las ventanas, semejante a la humareda de un incendio. Hundido en el sopor que me producía la fatiga, escuchaba apenas ese murmullo melancólico. Muy cerca de mí, de un montón de toneles vacíos y cajones viejos, salió una voz dulce y delicada. Duerme, duerme, niño bonito. Duerme, duerme, cariñito. Era la primera vez que oía en esta casa a una madre arrullando a un hijo con tal ternura. Me levanté calladamente y dirigí la mirada detrás de los toneles. Una muchachita estaba sentada sobre una de las cajas. Inclinada, la rubia cabellera cedía a la brisa, mientras la canción meditabunda proseguía. Duerme, duerme, niño bonito, que ya viene mamá, con una cosa buena para su nene. Tenía entre sus manecitas el mango de una cuchara de palo envuelta en un trapo y la contemplaba con sus grandes pupilas. Sus ojos eran hermosos, claros, dulces y tristes, de una tristeza rara en los niños.
Su expresión me hirió hasta el punto que no reparé en la tosquedad de la cara y las manos. Por encima de la niña, como nubes de hollín y de ceniza, pasaban gritos, injurias, lamentos, reír de borrachos. En torno suyo, sobre la tierra fangosa, todo estaba destrozado, mutilado, y los rayos del sol muriente teñían de rojo los restos de las cajas rotas y prestaba la lúgubre apariencia de las ruinas de un gran organismo deshecho por la mano de la pobreza. Sin querer hice ruido, y la pequeña se fijó en mí. Su cuerpo sufrió un estremecimiento y sus ojos sospechosos se achicaron. Luego se encogió como un ratoncillo ante el gato. Yo miré sonriendo su cara tímida, triste y sucia. Ella apretó los labios y sus finas cejas temblaron. De pronto se levanta, sacude su traje desgarrado y descolorido, guarda la muñeca en el pecho y con voz clara me pregunta: ¿qué quieres? Tendría 11 años y era débil y ruin. Me miraba con gran fijeza. ¿Y bien? Continuó después de una pausa. ¿Qué miras? Nada. Diviértete. Ya me marcho. Entonces dio un paso hacia mí. Su cara se puso seria y su voz alta y nítida dijo con repugnancia: ven conmigo, siempre que me des 15 copecas. Al pronto no comprendí, pero llegué a estremecerme presintiendo algo horrible. Se allegó un poco más, estrechóse contra mi cuerpo y, sin mirarme ya, agregó con monotonía: vamos, hoy no tengo ganas de correr a la calle buscando un hombre. Además, no puedo salir. El querido de mi madre me ha vendido la ropa para comprar aguardiente. Ven conmigo. La rechacé con dulzura, sin hablar. Entonces me miró con un aire sospechoso, como si no comprendiera. Sus labios se movían convulsos. Por fin levantó la cabeza y, mirando algo allá arriba con sus ojos claros y tristes, dijo en voz baja: ya no me da miedo. Tú creerías que, como soy pequeña, gritaré. No temas. Al principio sí, gritaba mucho, pero ahora... Y sin terminar, escupió con indiferencia. Me alejé enseguida, llevando en el corazón un sentimiento inexplicable y la clara mirada de aquellos ojos infantiles que prometían, por 15 copecas, tantos horrores. Flor de Miseria, el nombre de este relato que describe la fortísima situación de la prostitución infantil en cualquier país del mundo, como en este país que no tiene hasta la fecha cifras oficiales con la cual aplicar políticas públicas. Este cuento, Flor de Miseria, como bien decía Raiza al comienzo, aparece en castellano para los auditores que quieran seguir estas magníficas lecturas del autor, prologado por Volodya Teitelboim, Premio Nacional de Literatura, y publicado por la editorial Quimantú, a la cual nos hemos referido más de una vez justamente en este programa por el rescate que hace de las grandes obras de la literatura universal. Vamos a la música y escuchamos a continuación el poema El último trolebús del poeta ruso Bulat Okuchava, fallecido en 1997 en París, musicalizado también por Rolando Alarcón. Cuando lentamente cambiamos el rostro, cuando nos encuentra la angustia, veo en el jardín el trolebús otoñal, el último casual. Me subo y me encuentro en el trolebús otoñal, el último casual. El último trolebús por calles se mece, rodea el bulevar dando vueltas y vuelve a juntar de la noche al Dios con pena, y vuelve a juntar los que quedan allí con pena, con pena.
venciendo la pena, escondo la angustia, me apoyo en el vidrio pensando, sintiendo venir, sintiendo el valor. Silencio, silencio, y tus pasajeros y 3 marineros alegran mi pena. El último trolebús navega en Moscú, Moscú como un río se apaga, de pronto una luz como un bofetón, el alba, de pronto una luz como un bofetón. Continuamos en Barco de Papel, hablando en este programa del escritor ruso Máximo Gorki. Recién yo compartí con los auditores un cuento, Flor de Miseria, y ahora me gustaría, Jorge, que tú compartieras un extracto de El nacimiento del hombre. ¿Qué lugar superior ocupa en la tierra el ser humano? ¿Cuánto ve de maravilloso? ¿Cómo le late el corazón, presa de dulce angustia, en un éxtasis mudo ante tanta belleza? Sí, verdad es que hay tiempos difíciles en los que el pecho rebosa de odio ardiente y la pena absorbe ávida la sangre del corazón. Mas esto no puede ser eterno. Hasta el sol mira con frecuencia a los hombres embargado de una tristeza infinita. Ha trabajado tanto para ellos y han salido unos muñecos tan imperfectos. Claro es que hay muchos buenos, pero es necesario reformarlos, o mejor aún, volverlos a hacer. Claro es, sobre unos arbustos a mi izquierda, veo oscuras cabezas que se mueven. Con el ruido de las olas del mar y el rumor del río, casi no se oyen las voces humanas. Son los hambrientos que con la esperanza de encontrar un nuevo trabajo van desde Sujum, en donde han construido una carretera, a Ochemchiri. Los conozco, son de Orel, hemos trabajado juntos y juntos recibimos ayer el jornal, pero yo salí antes que ellos, cuando aún era de noche, para llegar a la costa antes de la alborada. Son 4 mujiks y una mujer joven de pómulos salientes. Está embarazada, tiene un vientre enorme, abultado hacia arriba, y los ojos grandes y asustados, de color azul grisáceo. Veo por encima de los arbustos su cabeza cubierta con un pañuelo amarillo y que se balancea cual un girasol movido por el viento. Su marido murió en Sujum de un cólico de frutas. Yo he vivido en una barraca entre todas estas gentes, siguiendo la buena costumbre rusa. Hablaban de sus desgracias tanto y tan alto que seguramente sus lamentaciones se oían en unas 5 leguas a la redonda. El nacimiento del hombre, un cuento de mayor aliento en extensión que anticipa, para quienes quieran seguirlo hasta el final, esa Rusia zarista que intuye a través de su pueblo golpeado la revolución que viene gestándose y que avanza y marcha. El nacimiento del hombre, un cuento que también encontramos antologado por Editorial Quimantú en el título Cuentos de rebeldes y vagabundos. Decíamos hace un momento, Raiza, que Gorki había vuelto a hacer literatura y política a su Rusia natal.
pero debió volver al destierro. Justamente porque en 1921 sale otra vez de Rusia para instalarse primero en Alemania, de donde pasó a Italia y se afincó en Sorrento. Desde allí él inicia una lucha por la reconciliación entre las dos Rusias, la del exilio y la del interior del país, que la revolución había separado radicalmente. Reanuda también su trayectoria narrativa con Artamonov, una parábola del capitalismo ruso que aborda la desaparición de los siervos de la gleba hasta el estallido de la revolución, plasmada en las vivencias de 3 generaciones de una misma familia. En 1928, ya algo más calmados los ánimos tras más de 10 años de gobierno proletario, regresa a su país y por medio de una carta abierta que envió a la revista Europa, reconoce públicamente sus errores y afirmó su apoyo incondicional a los bolcheviques, haciendo notar que el desaparecido Lenin había demostrado poseer una visión política mucho más perspicaz que la suya. Finalmente, el 18 de junio de ese año, 1921, fallece, producto de una neumonía que tú habías mencionado. Perdona, Raiza, fallece en 1936. Ah, claro. Disculpen el error. Y, bueno, podemos decir sobre su influencia posterior en la literatura tanto soviética como universal. Sus textos literarios como sus cartas, conferencias y escritos críticos fueron utilizados para sentar las bases de la nueva estética del régimen soviético, el realismo socialista, de la que se convirtió en el mejor exponente. Su figura había recobrado mucho protagonismo en la vida política y cultural de la URSS, de Joseph Stalin, por ejemplo, cuando convocaba a veladas nocturnas con otros escritores en la residencia moscovita de Gorki, con el propósito de fijar dichos valores estéticos revolucionarios. Por ejemplo, en el primer Congreso de Escritores Soviéticos de 1934, él tiene el honor de leer el informe preliminar, siendo visto como un patriarca y fundador de la literatura soviética. Por último, yo quería referirme a esta relación que aludes tú, Raiza, entre estas dos tremendas figuras políticas que son Gorki, en tanto intelectual, y Lenin. Este último destierro al que aludíamos no es un destierro por decreto, es una decisión de Gorki que busca en esta nueva salida del mundo mirar desde fuera lo que está ocurriendo en Rusia, conciliar, como muy bien mencionabas tú de nuevo, las tensas posturas que se producen en todo proceso revolucionario. Y la verdad es que Gorki, en tanto escritor, en tanto intelectual, en tanto hombre interesado por el mundo social y político de su país, mantiene una prolífica relación personal y por correspondencia con Lenin. Ambos ahí eran absolutamente asiduos al género epistolar como modo de desarrollo intelectual también, con grandes artistas de la época, y eso mucho antes del proceso revolucionario, mucho antes de 1917. Más bien lo que tiende a ocurrir hacia el año 17, con el estallido de la Revolución de Octubre, es que Gorki toma una cierta distancia con un grado importante de escepticismo respecto de lo que se está haciendo. Ya mencionábamos antes el costo en baño de sangre que había significado en 1905 el primer intento revolucionario no organizado. Advertencia que Lenin había hecho y que termina convirtiéndolo a él en una figura mucho más relevante que los otros actores políticos de la Rusia todavía zarista. Entonces, por ejemplo, hablando de estos primeros tiempos, con Lenin ya en el poder, hay cartas hasta simpáticas en el sentido de que juegan un poco a la ironía. Gorki, entusiasmado, hasta cierto punto curioso de cómo va a seguir andando este primer estallido revolucionario de octubre,
le escribe a Lenin diciendo, camarada, pienso yo que hay que dejar fluir en esta revolución la, cito textual, espontaneidad del pueblo. Y Lenin, que estaba en el poder, que estaba ejerciendo el oficio, por decirlo así, otra cosa es con guitarra, le contesta y le dice en solo 2 líneas, absolutamente de acuerdo, camarada. Hay que dejar guiar y fluir la espontaneidad del pueblo, pero esa espontaneidad hay que conducirla. ¿Ah? Esa reflexión, que además muestra a Lenin haciendo gala de un sentido del humor impresionante, en una época en que es objeto de presión por parte de todo el mundo, esa reflexión que está detrás de ese humor va a ser muy tomada en cuenta por Gorki justamente tras la muerte de Lenin. Después del año 1924, Gorki empieza a darse cuenta de que había tenido un papel demasiado pasivo, no en su literatura, desde luego, ahí es absolutamente activo, es un gran denunciante de lo que está pasando, sino en tanto intelectual que tome el camino de la trinchera, como sus otros compañeros, como habían sido poetas como Mayakovsky, Esenin y tantos más en ese periodo, y claro, arrepentido de ese silencio, de esa omisión durante algunos años, de haber hecho poco, levanta, como tú muy bien mencionabas también, levanta la voz de nuevo y le dice al mundo, me he equivocado, y el hombre que ha fallecido, Lenin, es el legítimo conductor de este proceso revolucionario. Una historia que casi podemos palpar también en la redacción de los cuentos de Gorki, también en sus cartas y en sus preliminares poemas. Vamos a la música, nuevamente con un poema del ruso Bulat Okuchava. Se trata de La cancioncita sobre la puerta abierta, musicalizada por Rolando Alarcón. Cuando la nevasca grita como una fiera prolongada y bravamente, no cerréis vuestra puerta, que la puerta esté abierta. Si se os presenta un largo camino, un camino difícil, no olvidéis abrir de par en par la puerta, dejad la puerta abierta. Y al salir entre el silencio de la noche, sin otras palabras decidí la llama del pino con la llama del alma mezclar en la estufa, que sea caliente la pared, que sea suave el banco. Nada valen las puertas cerradas, un candado no vale nada, un candado no vale nada. La cancioncita sobre la puerta abierta, poema de Bulat Okuchava, musicalizado por Rolando Alarcón, en este programa justamente dedicado al gran escritor ruso Máximo Gorki, que alguna vez ha estado también en la sección de Puño y Letra de la Gaceta de Estética
Leucade, cuyo último número, el 107, que circula ya desde la semana pasada en versiones electrónica e impresa por Chile y el mundo, incluye en la sección de plástica el croquis Muerte de Keith Colbitz, en la sección Las musas o nada, la desnudez en blanco y negro de Danae Gazitúa, quien está tensando y arqueando la espalda contra el suelo, y en los artículos, en los márgenes de Poe, que hace un paralelo entre la vida marginada y hasta a veces marginal de los últimos años del gran escritor y gran cuentista, ¿verdad?, Edgar Allan Poe, y el oficio que empieza a desarrollar justamente en esos años finales de escribir y sobreescribir en los márgenes de los libros, al punto que empieza a adquirir libros que tengan el margen lo más ancho posible. El otro artículo, John Cage, Un inquieto silencio, lo escuchamos ahora en la voz de Valentina Salomón. El 29 de agosto de 1952, en el Maverick Concert Hall, David Tudor interpretó una pieza titulada 4 minutos 33, compuesta el mismo año por su compatriota John Cage. Los asistentes quedaron perplejos. 4 minutos y medio, 3 movimientos, el solista sentado inmóvil frente al piano y una sola puesta, el silencio. 4 minutos 33 nace en un contexto de rearticulación de los movimientos contraculturales y Cage, antes de su obra maestra, ensayó con el silencio en partituras como Dueto para dos flautas y sonatas e interludios. Incluso su concierto para piano preparado y orquesta desplegó una extendida coda que simula un texto en blanco. Sin embargo, el antecedente directo del trabajo en comento está en Esperando, que desarrolló lapsos mudos sucesivos. El compositor, inquieto en la construcción de una arquitectura para el silencio, tomó, por un lado, elementos conceptuales que se remontan al dadaísmo y al nihilismo, desdibujando, por ejemplo, las fronteras del arte, plenamente advertido de la arbitrariedad y contingencia de las reglas técnicas de una disciplina. Por otro, su búsqueda se nutrió de contemporáneos como el pintor Robert Rauschenberg, con White Painting, obra que exhibió 3 lienzos en blanco, eliminando todo rastro del artífice. Inspirado en el Zen, Cage probó entre los años 30 y 50 distintas fórmulas para translimitar la comprensión tradicional de la música. El silencio impregnó sus preocupaciones creativas, al punto de resignificar la vacancia sonora sin por ello caer en la no música. En 4 minutos 33 es relevante distinguir el silencio en 2 dimensiones, una conceptual y otra empírica. La primera dice relación con su existencia en la escritura musical, poniendo su linde en la duración de la melodía y en la obediencia del concertista al libreto. El texto es la prisión del lenguaje taciturno. La segunda alude a la vivencia de quien se encuentra con el movimiento de la pieza en ese intervalo organizado en que cualquier cosa puede ocurrir. Esto es el corazón de la obra del compositor, que no asimiló el silencio como algo negativo y antagónico. El silencio escrito es una abstracción, mientras que el escuchado es imposible. Siempre habrá sonidos, hasta en la quietud. El compositor aplicó inteligentemente la noción de lo místico que Ludwig Wittgenstein emparenta con lo inexpresable, lo que se muestra a sí mismo. Lo que no es factible enunciar puede ser mostrado. El silencio es lo místico, lo indecible. En la ejecución de 4 minutos 33, el auditorio se aboca al ejecutante, observando lo que sucederá como fiel testigo entregado al azar. El énfasis del silencio no está en lo que los circunstantes reciben del artista, sino en lo que ellos conciben a partir de la obra misma.
En definitiva, el silencio de la partitura no es real ni total. Por el contrario, nos hace sentir el ruido ambiente, despertando un intermedio de lucidez respecto de nuestra posición en el mundo. Transforma el Cronos en Kairos. Cage politiza el silencio y lo sacrifica ante la comunidad. John Cage, un inquieto silencio, el artículo de la última Gaceta de Estética Leucade, la Gaceta número 107, que incluye además en la sección de puño y letra un muy interesante pasaje del libro Dessin de Le Corbusier, a quien habitualmente apreciamos por su obra plástica emplazada en tantos lugares, ¿verdad?, pero que aquí aborda la relación más elemental de la plástica, probablemente el oficio que está detrás del dibujo. Dice: dibujar es en primer lugar mirar con los ojos, observar, descubrir. Dibujar es aprender a ver cómo nacen, crecen, alcanzan su plenitud y mueren las cosas y la gente. Hay que dibujar para interiorizar lo que se ha visto y permanecerá entonces inscrito para siempre en la memoria. Dibujar es también inventar y crear. El fenómeno inventivo solo sobreviene después de la observación. El dibujo permite transmitir íntegramente el pensamiento sin el apoyo de explicaciones escritas o verbales. Ayuda al pensamiento a cristalizarse, a tomar cuerpo, a desarrollarse. Para el artista, el dibujo es la única posibilidad de entregarse sin restricciones a investigar el gusto, las expresiones de la belleza y la emoción. Para un artista, el dibujo es el medio por el cual investiga, escruta, anota y clasifica. Es el medio de servirse de aquello que desea observar y comprender, y luego traducir y expresar. Si de expresar se trata, nosotros anunciamos en el programa anterior la apertura oficial de la convocatoria a los Juegos Florales año 2016, tradición antigua de contienda poética que Gaceta Leucade convoca desde hace 4 años ya. En esta oportunidad, las bases señalan que el plazo de entrega de estos trabajos para los auditores que quieran participar también expira a las 10 de la noche del próximo día 30 de agosto. Los trabajos deben ser absolutamente inéditos, tanto en edición impresa como digital. No pueden estar publicados en internet, por ejemplo, y deben ser hechos llegar en un máximo de 40 versos a nuestro correo electrónico gaceta.leucade@gmail.com. Repito, gaceta.leucade@gmail.com. Hablábamos hace un momento de la literatura rusa, de Gorki en particular, e íbamos matizando este episodio dedicado al gran narrador con los poemas de grandes vates de esa nación, y claro, en la versión que los escuchábamos estaban musicalizados por el gran Rolando Alarcón. Este tremendo compositor chileno, fallecido en 1973, estaría de cumpleaños, de su cumpleaños número 87, que inspira la celebración homenaje que distintos artistas le van a rendir para quienes quieran asistir este próximo 5 de agosto a las 18:30 horas en el auditorio del MOP, ubicado allí en Morandé 71, tercer piso. Van a estar Ventisca, Romina Núñez y muchos otros artistas. Este 5 de agosto, repito, a las 18:30 horas, homenaje a los 87 años del compositor chileno Rolando Alarcón. La semana pasada, Raiza, sometimos a sorteo un libro. ¿Tú recuerdas cuál? Se trata de
Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Y esta semana tiene ganadora. Macarena González. Macarena González, ya puedes venir a buscar tu premio a la radio en San Pablo 2271 de lunes a viernes y en horario de oficina. Es una preciosa edición traducida por el poeta emblemático argentino Oliverio Girondo y por Enrique Molina también. Es una edición muy interesante. Hubo una tremenda cantidad de interesados en esta obra. Y para la próxima semana tenemos un libro no menos valioso, Jorge. Muy interesante. Se llama Osvaldo Rodríguez. Subtítulo dice Cantores que reflexionan. Notas para una historia personal de la nueva canción chilena. Y tiene una frase de Patricio Guzmán acá que me gustaría leer. Dice, el gitano era de opiniones. Te las decía o te las escribía o te las cantaba. Era un tipo que no se amilanaba ante nadie. El gitano es un personaje que él interpretaba. Osvaldo Rodríguez era otro tipo. Muy interesante porque hay muchas personas que no saben que este compositor chileno, Osvaldo Rodríguez, Osvaldo Gitano Rodríguez, es también un destacadísimo profesor en su momento y como tal teorizó. Y entre esos trabajos está justamente el libro que vamos a sortear. ¿Y qué hay que hacer, Jorge? Bueno, para concursar por este libro hay que escribir a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook, Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Alejandro Díaz, y en los micrófonos, Raiza Johnson, Valentina Salomón, Jorge Calvo y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta el próximo miércoles. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. ¡Hasta pronto! Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y nada